En ese interés que guía todas sus actuaciones para mejorar, para que los ciudadanos aprendan a valorar ¿Ya? el papel que tiene la Administración de Justicia. En la jurisdicción penal pone en marcha y coordina el proyecto de mediación penal en Valladolid. Evidentemente, todas también seguro que conocéis su papel destacado como miembro de GEMME y la contribución que ha tenido desde la constitución del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Pero no quiero dejar de destacar, porque además ha sido en esa época en la que muchos nos sumamos y ella ha sido un referente para que algunos hayamos trabajado cada uno en nuestro papel, pero siempre colaborando, ese papel que ha tenido como impulso a la mediación intrajudicial como letrada del Consejo General del Poder Judicial hasta el pasado año. Ha sido, como decía, un ejemplo de cómo sumarnos a todos los actores necesarios para hacer crecer un proyecto, siempre lógicamente desde el consenso y siempre desde el rigor. Hoy para mí realmente es un placer y un honor tenerla con nosotros y atendiendo a sus nuevas responsabilidades, que no son pocas, pero seguro que ilusionantes, como todos los retos que se plantea ella. A ese nuevo papel que tiene en su calidad de asesora del secretario de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia. Entre sus grandes responsabilidades y retos va a tener la implantación del sistema que diseña, como ya conoceréis, el anteproyecto de la ley a la que me refería antes, de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia y del que estoy seguro que nos va a dar buena cuenta y detalle de qué objetivos se plantean, cuál es el papel de la abogacía en este proyecto y del que nos va a hablar en este, que yo creo que es un título muy sugerente para su intervención. Esta intervención a la que va a dedicar a continuación toda su exposición, que es el futuro de la justicia o la justicia del futuro. Ana, no te voy a quitar más tiempo porque seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos y por lo tanto te doy la palabra. Cuando termines tu intervención yo te formularé las preguntas que vayan realizando los compañeros a través del chat, te las formularé para que podamos tener una pequeña clarificación de tantas cuestiones se susciten con tu interesantísima intervención. Muchísimas gracias como siempre a todos los que estáis ahí y muchas gracias Ana, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Espero ser tan interesante como prometes. La verdad es que, como has dicho, no estoy en mi mejor día, pero el hecho de estar con los compañeros del Colegio de Abogados de Madrid siempre es estimulante y reconfortante. Hablar de cuál sea el futuro de la justicia o la justicia del futuro, yo he querido dar esta dicotomía en el título por expresar un poco la posibilidad que tenemos todos nosotros de ser agentes del cambio cuando se trata de hablar de justicia y de transformar el sistema de justicia. Yo creo que para muchos este anteproyecto ha supuesto, para unos bien pensantes, una importante novedad. Para otros ha podido suponer quizá algo absolutamente distorsionante en el sistema de justicia y algunos han incluso calificado el anteproyecto de una norma un tanto barroca. Todos sabéis, que me gusta hacer gala de ello, que soy de Valladolid. Sabéis que el barroco en Valladolid, en la escultura, ha alcanzado uno de los cúlmenes que pueden existir en este país en el siglo XVI, XVII. Y francamente yo no acabo de entender el concepto o el calificativo de barroquismo de la norma. Yo creo que nos encontramos ante una norma que efectivamente puede ser compleja, efectivamente afecta a muchísimos órdenes de lo que es el desarrollo de la justicia en nuestro país. Y yo creo que efectivamente es una norma que propone, auspicia, genera renovaciones profundísimas de nuestro sistema de justicia. Pero yo creo que estaréis conmigo de acuerdo en que ya era hora, en que no se podía esperar más. No podemos seguir un año más, casi diría yo un siglo más, diciendo el sistema de justicia no es adecuado, diciendo la justicia no funciona, diciendo los ciudadanos están insatisfechos con las soluciones judiciales, diciendo la solución jurisdiccional no genera paz, y seguir como si no pasara nada haciendo lo mismo. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Y ese ha sido el punto de vista que ha tenido este ministerio para acometer la arriesgada pero decisiva
reforma que pretende llevar a cabo en el sistema de justicia. Hoy vamos a hablar únicamente de una de las normas que ha presentado ante todos vosotros, y es este anteproyecto. ¿No se oye? Ana, por favor, ¿puedes volver a reactivar tu audio? Perfecto. Sí, Electra, es que creo que me has silenciado tú. Ten cuidado, por favor. Gracias. Perdóname. Decía, son las cosas del directo y de los nuevos sistemas. Decía simplemente que el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, que hoy es del que vamos a hablar y centrándonos en los más, porque no olvidemos que hoy estamos conmemorando el Día Europeo de la Mediación, esa recomendación en materia de mediación familiar. Este anteproyecto no es el único que el Ministerio ha puesto en marcha para esa reforma en profundidad, yo diría definitiva, de la justicia. Junto a él tenemos el anteproyecto de ley de organización y el anteproyecto de ley de justicia digital. ¿Qué quiere decirse? Quiere decirse que tenemos que caminar hacia un modelo de justicia radicalmente nuevo. Ese modelo de justicia va a olvidar el pasado, ese modelo de justicia se va a desentender de lo que hasta ahora se venía haciendo, ese modelo de justicia se va a crear a espaldas de la tradición jurídica y judicial española y de lo que es cultura jurídica española. Evidentemente no. Evidentemente no, porque la jurisdicción es una herramienta válida que centraliza lo que es la administración de justicia en estos momentos, pero como digo, es una herramienta válida por varias razones. Primero, porque supone una gestión pacífica de los conflictos, y esto es algo en lo que todos coincidiremos, debemos estar juntos y juntas en el proceso. Segundo lugar, porque hay conflictos que encontrarán en la jurisdicción el método adecuado para su gestión. En aquellas materias de derechos no disponibles, en materias de protección de derechos fundamentales, en materias que sea urgente una actuación de los tribunales y una reposición del Estado a como estaba antes de que se perturbara el derecho, etcétera, etcétera. Pero siendo esto así, la jurisdicción debe quedar limitada a aquello para lo que es el método adecuado. Y nada más, porque si seguimos utilizando la jurisdicción para supuestos bagatelarios, en palabras de nuestro compañero Paulino Fajardo, en asuntos que no dan para pleito. Y pongo un ejemplo. El otro día, hace unos meses, hablé con una compañera de Badajoz que tenía en su juzgado un pleito en el que se reclamaban 8 euros de un billete de autobús. Sabéis todos que el juicio en España, cuesta una media de 1.500, 2.000 euros. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿podemos ser tan ineficientes como para emplear 1.500 euros para ventilar una cuestión donde se está discutiendo 8 euros? La juez me contó, pedí a las partes que por favor reconsideraran sus actitudes. Les dije ya, bromeando, que les daba yo los 8 euros y que por favor no hicieran un procedimiento con todo lo que conlleva. Y me dijeron, yo quiero que quede claro que tengo razón y que el juez me lo diga. No sabía yo que el derecho a la tutela judicial efectiva incluía que el juez te diera la razón en tus planteamientos. Yo creía que los jueces nos destinábamos a aplicar la ley para hacer justicia, no a corroborar convencimientos. Dicho esto, continúo. Tenemos que avanzar hacia otros métodos que junto a la jurisdicción nos permitan una gestión adecuada, eficiente y sostenible de los conflictos. Y esto no es solamente una idea del Ministerio español, del gobierno español, es una idea que nos viene de Europa, es una idea que nos viene de todo el mundo, porque la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sabéis que la Agenda 2030 habla en su objetivo 16 de la necesidad de un sistema de justicia sostenible. Es decir, no podemos seguir gastando 2.000 euros para 8 euros de un billete de autobús. Quiero con esto decir que quien vio de alguna manera lesionado su derecho por un problema que se cifra en 8 euros debe ser olvidado por el sistema de justicia. No. Lo que quiero decir, lo que este ministerio pretende,
Lo que este anteproyecto pretende es que para todas estas cuestiones haya otros mecanismos más baratos, más eficientes, más sostenibles, donde poder ventilarlas. Eso es lo único que se quiere decir con el nuevo sistema de justicia. Como digo, eficiencia procesal, es decir, reduzcamos los procesos judiciales a lo que es necesario. ¿Por qué sale Inés? En un Es que foro ya me ha hecho parecido algo que Inés y me está- sale Inés. En un foro parecido que ha habido esta mañana, se decía que quizá, perdonadme porque es que con la intervención que ha habido la interrupción se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, es igual. Lo que quiero decir es que la eficiencia procesal es necesaria. Reducir, si ya sé, la jurisdicción únicamente a aquello donde realmente resulta ser el método al que hay que ir, porque es el adecuado, porque es una cuestión urgente o por cualquiera de las otras circunstancias que he enunciado antes. Además de esta eficiencia procesal, eficiencia organizativa. ¿Sabéis que la jurisdicción organizada en esos partidos judiciales, con esos juzgados unipersonales, tenemos muchísimos problemas en muchas ocasiones con la posibilidad de sustitución de jueces, la necesidad de creación de nuevos juzgados, etc. Vamos a intentar desarrollar lo que ya anunciaba la ley de 2003 y 2009 sobre nueva oficina judicial en el último aspecto, la creación de esos tribunales de instancia, órganos colegiados, pero formados por jueces que unipersonalmente resolverán los asuntos y serán designados por el presidente de ese tribunal colegiado para ver quién es el que debe conocer el asunto. La centralización en estas capitales de provincia o grandes localidades de los juzgados y tribunales conllevará mayor eficiencia del sistema. Además, pretendemos crear en todas las localidades españolas presencia institucional a través de repensar lo que son los juzgados de paz y convertirlos en una oficina pública de servicios al ciudadano, donde, entre otras cosas, puedan encontrar quien les valore su conflicto y nos indique cuál sea la mejor manera para gestionarlo. Junto a ello, la eficiencia digital. Yo creo que la pandemia, que ha tenido muchas cosas malas, pero ha tenido alguna buena, y ha sido que todos hayamos podido aprender que los sistemas digitales funcionan, que todos podemos utilizarlos y de alguna manera hayamos perdido el miedo al estar permanentemente en este espacio virtual. Es verdad que el contacto humano nos proporciona otras cosas, pero también es verdad que los sistemas digitales nos permiten saltar fronteras, nos permiten saltar distancias, nos permiten hoy estar todos juntos a pesar de que estamos en lugares distintos y distantes. Por lo tanto, debemos traer la transformación digital también a los procedimientos. No podemos seguir trabajando con medios del siglo XIX cuando realmente queremos hacer una justicia del siglo XXI. Por lo que respecta a los MASC, yo creo que es fundamental utilizar los medios electrónicos en un doble sentido. En primer lugar, la mediación electrónica, otras formas electrónicas, otros medios alternativos de solución de conflictos que pueden ser viabilizados a través de MASC, por supuesto, tienen que tener cabida. De todos nosotros depende que se hagan las condiciones adecuadas de seguridad con idénticas garantías que puede hacerse los MASC de manera presencial. Pero sabéis que el Ministerio ha apostado firmemente por las nuevas tecnologías y, por supuesto, en los MASC también existe esta apuesta por las nuevas tecnologías. En cuanto
¿Qué más tiene que ver con los más y las nuevas tecnologías? Pues evidentemente tenemos que lograr que los sistemas de gestión procesal tramiten un expediente único para cada conflicto cuando llega a la casa de la justicia, no ya a los juzgados. De tal manera que en este expediente único podamos hacer un seguimiento fiable, real, de cómo están funcionando los más utilizados tanto antes como durante los procedimientos. La informática es una herramienta que nos va a ayudar a poder hacer estas mediciones y estos seguimientos. Se trata de ver qué estándares queremos medir, qué parte de los más nos interesa. En alguna reunión que yo he tenido con representantes incluso de otros países, era una preocupación común para todos nosotros cómo medir realmente el resultado de la mediación. Y voy a intentar aclararlo. Sabéis que cuando yo estaba antes en el Consejo os pedíamos siempre los datos estadísticos de lo que iba resultando. Estos datos comenzaban en asuntos derivados, asuntos que se ha hecho la sesión informativa, asuntos que han tenido sesiones de mediación, asuntos que han concluido la mediación con acuerdo o sin acuerdo. Pues bien, es interesante todo lo que acabamos de ver, es interesante fuera del ámbito intrajudicial cómo se inicia la mediación, las informativas, las que se hacen, pero no olvidemos lo que sucede después del acuerdo, que también deberíamos medirlo. ¿Qué pasa después del acuerdo? ¿Qué tiempo hay después del acuerdo? Si a veces es necesaria una nueva sesión para conseguir la ejecución del acuerdo o facilitarlo, porque han podido darse nuevas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cuestiones que más nos ocupan y preocupan en estos momentos es también esa utilización de las herramientas tecnológicas para tener calidad de los datos. La calidad del dato es esencial para este ministerio. Por lo tanto, tenéis un escenario donde junto a otras normas, como sabéis, la famosa LECRIM, la Ley de Defensa Jurídica, el nuevo Estatuto de la Abogacía, etcétera, 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 pero tenéis 3 normas que inciden directamente en vuestro trabajo, en mi trabajo, son la Ley de Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital. Centrándonos en la primera de ellas, en este proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia, quisiera recalcar esta última parte. Para el Ministerio es muy claro, es una idea crucial, es una idea central, que tenemos un servicio público que desarrollar para que realmente preste ese servicio público a la ciudadanía. Es decir, que la justicia entienda que se puede servir de la justicia, que la justicia está a su servicio, que la justicia le atiende, que la justicia le entiende, que él entiende la justicia. Bueno, pues desde este anteproyecto sabéis que su título primero se dedica precisamente a los métodos adecuados de solución de controversias. ¿A qué nos referimos con métodos adecuados de solución de controversias? Pues nos referimos con métodos adecuados de solución de controversias, nos referimos con ello precisamente a todos aquellos medios que sirven para gestionar un conflicto de la mejor manera posible, teniendo en cuenta su naturaleza, sus circunstancias, los protagonistas del conflicto, el momento en el que se da, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasos debemos dar para implantar este sistema? ¿Por qué creemos que debemos avanzar hacia este sistema? ¿Cuál es, por tanto, el motivo de que hayamos alumbrado esta norma, de que el Ministerio se haya decantado por alumbrar esta norma? Bueno, pues yo creo que de todos he sabido que los juzgados, que la justicia basada casi exclusivamente en el ejercicio a través de la jurisdicción por juzgados o tribunales no tiene una valoración por parte de los ciudadanos buena, si bien es cierto que de los 3 poderes del Estado es la que sale mejor parado, el Poder Judicial, pero lo cierto es que la valoración de la justicia es mala. Es mala y básicamente se centra en que los ciudadanos no confían en la justicia y se centra también en que los ciudadanos no se encuentran satisfechos con la solución de la justicia. Conocéis que desde hace ya mucho tiempo en España han ido penetrando las ideas de Estados Unidos, han ido penetrando las teorías, entre otros, del profesor Sanders, que siguiendo los trabajos que en su momento hiciera el profesor Roscoe Pound, analizando la causa de la insatisfacción de los ciudadanos con la justicia, llegaron al convencimiento, a la conclusión de que una de las causas, y lo digo aquí, plenamente consciente de que estoy en un foro de abogados, era que existe un exceso de litigación en los juzgados y tribunales. Es decir,
que llegan a los juzgados y tribunales asuntos que nunca debieron llegar ante ellos, lo cual provoca que los ciudadanos se sientan frustrados ante respuestas que reciben como lejanas. Porque en el sistema actual de justicia que tenemos, las partes se consideran expropiadas de su conflicto y expulsadas del proceso. Expropiadas de su conflicto y expulsadas del proceso porque hemos hecho un proceso tan técnico que es cierto que necesitan de vosotros, de vuestro asesoramiento, para poder gestionar ante la jurisdicción sus problemas. Y es cierto también que únicamente les vamos a dar voz y audiencia desde el sistema de justicia en aquello que el sistema legal ha decidido que es necesario conocer. No en lo que a ellos les importa o interesa, sino única y exclusivamente en lo que el sistema legal considera de importancia para el sistema legal. Muchas veces he descrito cómo, cuando cualquier ciudadano acude a vuestros despachos a consultar cómo resolver un conflicto, vosotros en el relato que él hace, en la escucha que hacéis de su relato, vais filtrando y únicamente dejáis que pase a la demanda que vais pergeñando en vuestra cabeza los hechos que tienen acomodo en las normas jurídicas, de manera que toda la parte de sentimientos, frustración, necesidades o percepciones de la parte lo vais a dejar fuera, lo vais a dejar fuera. Y cuando redactéis la demanda, únicamente va a llegar al juzgado esos hechos sobre los que vosotros vais a poder superponer la norma y, como conclusión, hacer un pedido, ese suplico de la demanda. Esto va a marcar los términos de litigio del proceso judicial. La parte contraria se tiene que limitar a contestar a lo que vosotros decís, salvo que reconvenga, pero las normas rigen exactamente de la misma manera. Y una vez que empiece la, permitidme, contienda judicial, la prueba se va a centrar en esto. Y si vuestro cliente o el cliente contrario pretende en la confesión contar algo de lo que le pasa o pretende hablar con el juez para contarle lo que le pasa, nada de esto va a tener lugar, porque nosotros resolvemos conforme a la ley y conforme al proceso judicial que en nuestras facultades hemos aprendido. De forma que cuando termine el proceso y el juez dicte sentencia, la sentencia será una sentencia legal que dé respuesta a las peticiones legales de la demanda y de la contestación a la demanda. Pero será una sentencia que no responderá al problema personal que dio origen a todo esto y que era el que realmente a la parte le tenía preocupada. De forma que todo aquello que filtrasteis y dejasteis fuera para redactar la demanda seguirá estando fuera y no se habrá resuelto ni gestionado dentro de la jurisdicción. Esto nos da una idea de por qué, junto a la jurisdicción, es necesario explorar otras formas de gestionar estos conflictos. En primer lugar, por una eficiencia de recursos, pero en segundo lugar también por la necesidad de una adecuación de las herramientas. ¿Por qué este exceso de jurisdicción? Sabéis que muchos culpan a los abogados, os culpan a la abogacía de este exceso de litigación. Pero realmente el que vosotros trabajáis de esta forma tiene mucho que ver con la formación que todos los agentes o operadores jurídicos en nuestro país hemos recibido en la Facultad de Derecho. Abogados, procuradores, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, personal de justicia que ha cursado los estudios de Derecho, pues evidentemente nos hemos formado para la confrontación. No tenemos ni una sola noción de qué es un conflicto, no tenemos ni una sola noción de cómo estudiar el conflicto, de cómo analizar el conflicto, y tenemos muy pocas nociones de otras herramientas. Otras herramientas como tradicionales, como puede ser la conciliación o el arbitraje, tenemos cierta idea, pero evidentemente tienen una naturaleza, el arbitraje casi de jurisdicción paralela, jurisdicción privada, y la conciliación es algo que también se ejerce de muchas veces desde el poder. Sobre eso vamos a volver posteriormente. En realidad, como digo, los abogados trabajáis en la forma en que se os ha enseñado desde las universidades, los jueces trabajamos en la forma en que se nos ha enseñado desde las universidades y desde nuestras escuelas de formación, y esta formación para la litigación, en realidad,
no es más que un reflejo de la sociedad que alumbra las leyes y las normas que la rigen y que determina la forma en que se resuelven los conflictos en nuestra sociedad. Por lo tanto, esta sociedad que no confía en su sistema de justicia y que no está satisfecha con la solución que se le da, también participa a través del nombramiento de sus representantes del convencimiento de que cuando existe un conflicto debe acudirse a los juzgados y tribunales para obtener una solución. Y es cierto que en no pocas ocasiones, cuando vosotros, abogados, le proponéis al cliente una negociación o intentar llegar a un acuerdo con la otra parte, acudiendo a mediación u otro método cualquiera de gestión pacífica de conflictos, vosotros me transmitís que lo que el cliente os dice es: el abogado ya se ha vendido a la otra parte y lo que yo quiero es que mi abogado vaya por todas y al otro le dé un escarmiento. Volvemos a lo del billete de autobús, que digan que yo tengo razón. Pero esta es la sociedad que tenemos, con la que tenemos que trabajar y a la que tenemos que enseñar que otra solución es posible. Porque si preguntamos a los miembros de nuestra sociedad si desean solucionar sus conflictos pacíficamente o a través de los tribunales, en las encuestas del CIS nos dan como resultado que 6 de cada 10 prefieren una solución consensuada. Pero claro, todos sabemos cómo somos. Una cosa es una solución consensuada en abstracto y otra cosa es para nuestro problema. A mí que el juez me dé la razón, pero vamos, que si hay conflictos, que sean por vía consensuada. Por lo tanto, como responsables políticos de la justicia en este país, consideramos, estamos convencidos, de que nuestra obligación es ir educando a la ciudadanía en que otra solución es posible. Ir educando a la ciudadanía de que puede participar ella misma en el sistema de justicia, protagonizando la solución de su conflicto, siendo cada uno de ellos, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, quien realmente decida cómo resolverlo y decida cuál sea la solución a su conflicto. Es decir, decida el método y la solución al conflicto. Porque poco a poco tenemos que ir suministrando herramientas que lo hagan posible. Y estas herramientas deben suministrarse, deben proporcionarse desde el propio sistema público de justicia. De ahí que este anteproyecto no hable solo de mediación, porque la mediación es un método adecuado junto a la jurisdicción de solución de conflictos, pero no son los únicos. Hay muchos más. Este anteproyecto pretende generar una gran plataforma de métodos adecuados de solución de conflictos, una gran carta de servicios a disposición del ciudadano de la justicia, del usuario de la justicia, para que cada uno encuentre en el sistema la mejor manera de gestionar su conflicto, para que cada uno, insisto, decida cuál quiere que sea el método por el que gestionar su conflicto, para que cada uno entienda el valor que tiene en sí mismo el hecho de intentar llegar a un acuerdo, la lucidez que nos da como seres humanos, la sensación de libertad que nos da como seres humanos, a la vez que potencia valores constitucionales de tanta importancia como la autodeterminación, la libertad de decisión y la igualdad de partes, porque en plano de igualdad las partes buscan una solución. Más aún, ¿cómo contribuye todo esto a la cohesión social? Dos personas que juntas buscan una solución están creando cohesión social. Dos personas que, ayudados por un tercero igual a ellos, no por una autoridad del Estado, llegan a una solución de su conflicto, están creando cohesión social, porque todos ellos forman parte de la sociedad. Daos cuenta que la sociedad que alcanzan las partes por sí mismas, la solución que alcanzan las partes por sí mismas, son soluciones que las partes pueden cumplir. Muchas veces en mi vida de juez yo he impuesto obligaciones en sentencia que sabía que la parte no podía cumplir, porque era el único margen que me dejaba la ley. No había alternativa. Con estos métodos conseguimos que las partes adopten la solución que realmente puedan cumplir. No solo eso, adopten la solución que quieren
adopten la solución que necesitan, todo lo que implica un mucho mejor pronóstico de cumplimiento de la solución del conflicto que la imposición desde la autoridad del Estado, que es el juez. Los ciudadanos deben entender también que, a pesar de esa expectativa que se genera respecto a acudir a la jurisdicción y nos van a dar la razón y se me va a reconocer y al juez le voy a explicar, una vez abierta la vía judicial, la realidad es que los ciudadanos poco o nada van a entender de lo que sucede en el proceso y probablemente tampoco entiendan el mismo resultado del proceso, porque vosotros, los abogados, los procuradores, habéis actuado como intermediarios entre el ciudadano, la ciudadana y los tribunales, de manera que todos ellos van a tener la sensación, la clara sensación de que no han sido escuchados, de que su acceso al sistema de justicia está limitada a la participación a través de estos representantes y de que el estrecho cauce procesal deja fuera de él todo lo que para la ley no tiene verdadero interés. Pero sin embargo es lo único que realmente a ellos les interesa. Y tiene razón, porque el sistema ha transformado su conflicto personal en un conflicto legal. Por ello, la respuesta legal nunca va a resolver su conflicto personal, recordémoslo. Lo único que interesa al proceso de ese conflicto es lo que tiene que ver con el supuesto de hecho que la norma contempla. Y más aún, en muchas ocasiones, los conflictos que se presentan en la demanda nada tienen que ver con el conflicto que existe entre las partes cuando el juez dicta sentencia, porque los conflictos son dinámicos, no se estancan en el tiempo, pero en virtud del principio de coherencia de las sentencias, el suplico nos limita absolutamente en los pronunciamientos. Necesitamos, por lo tanto, para conflictos dinámicos, métodos dinámicos. ¿Qué otros problemas presenta la solución jurisdiccional? Junto a este exceso de jurisdiccionalización de los conflictos que ya apuntaba en su exposición de motivos la Ley 5/2012, abogando o apostando por esa desjuridificación, desjurisdiccionalización y deslegalización, sabemos que otro de los grandes problemas que genera también la desconfianza de los ciudadanos con la justicia es el enlentecimiento de los procedimientos, que genera esta desvinculación de los ciudadanos hacia el sistema de justicia, pues muchas veces las necesidades de los ciudadanos son perentorias y en muchos casos los problemas que les aqueja son dolorosos, de modo que cuando la solución tarda en llegar, pues o llega tarde o la que llega ya no le sirve y únicamente ha sido o ha servido para prolongar su padecimiento. No descubrimos nada nuevo si decimos que la lentitud de los procedimientos obedece a dos factores. Por un lado, la incapacidad del actual sistema de justicia para gestionar la carga de trabajo que recae sobre ellos, pero por otro, el propio diseño legal de los procedimientos, con trámites complejos, muy garantista, y que, como todos sabemos, aplicando mucha picaresca, se puede lograr dilatar y dilatar y dilatar por partes poco colaboradoras con la Administración de Justicia. Lógicamente, esta incapacidad del sistema para gestionar todos los procedimientos en un tiempo razonable, a la que me he referido en primer lugar, tiene mucho que ver con ese abuso de la jurisdicción, pero también tiene mucho que ver con otros factores, porque llevamos años oyendo hablar de la modernización de la justicia, sin que hasta ahora se haya cometido una reforma real, global y comprometida con la calidad del sistema. El sistema público de nuestro país adolece de una profunda obsolescencia, tanto en su estructura y organización como en los medios materiales que lo sustentan, lo cual genera un sistema ineficaz, ralentización de los procedimientos y en ejecución en muchos casos de los mismos, y un sistema ineficiente. Como comentaba antes, no podemos gastar 1.500 euros para una reclamación de 8 euros. No podemos seguir generando juzgados y juzgados y juzgados y juzgados cuando los pleitos siguen creciendo exponencialmente.
Yo cuando hablo de esto siempre recuerdo la película esta de cuando van echando, de cine cómico, creo que era de Buster Keaton, cuando van echando la propia madera del tren en la locomotora para que se permanezca en marcha en esta carrera alocada. Pues esto creo yo que ha sido durante muchos años la manera en que se ha alimentado la jurisdicción desde el sistema público de justicia. Nos hemos consumido lo que realmente era la razón de ser de esa locomotora, tirar de un tren. Por lo tanto, el sistema de justicia tiene que ser repensado. Los procesos judiciales son rígidos, son incapaces de brindar respuestas a la mayoría de los conflictos que por su propia esencia suelen ser dinámicos. Tanto las partes como el juez se encuentran cautivos de ese suplico del que hablaba antes. Por lo que sea cual sea la situación de conflicto cuando se dicta sentencia y haya oído en el procedimiento lo que haya oído y conocido, lo pedido en el suplico, actuando de foto fija en el tiempo, es el único objetivo que el juez debe atender. Vea lo que vea el juez, está vinculado por ese suplico. Y finalmente los costes. El proceso legal es caro a los gastos derivados de mantener infraestructura pensada para otros tiempos, de edificios, de equipamientos, de archivos. Se han sumado los costes de las nuevas tecnologías cuya tímida aparición, sobre todo desde el punto de vista de la inversión durante años, se han limitado prácticamente a programas de tratamiento de texto o de gestión procesal. Además, el sistema exige una alta cualificación y capacitación de los profesionales que prestan los servicios para él y que deben ser remunerados en consonancia, jueces, fiscales, forenses, funcionarios, trabajadores laborales especializados. Es decir, el sistema es muy caro para el Estado. Y es caro además, no solo económicamente, sino también emocionalmente. El coste emocional que supone para los ciudadanos y para quienes están alrededor de las partes implicadas en el proceso, todo su entorno, el coste emocional no acaba con el proceso, porque en un sistema diseñado para ganar-perder, la sentencia muchas veces es solamente el principio de un nuevo sufrimiento. Por todo lo expuesto, considero que hay razones sobradas para avanzar hacia un sistema que, repensando el sistema de justicia, ofrezca una tutela efectiva de los derechos, garantizando el acceso real de todas las personas al sistema de justicia. ¿Cómo se logra esto? Pretendemos hacerlo incorporando, como ya hemos dicho, ese paradigma de la adecuación, salvando, por supuesto, como no, la posibilidad de acudir siempre a la tutela judicial ulterior de los derechos. En segundo lugar, un sistema que permite una gestión adecuada de los conflictos. Paradigma de la adecuación que englobe en condiciones de igualdad, jurisdicción y métodos alternativos. Un sistema que garantice la calidad y la sostenibilidad, elaborando y aplicando criterios de eficacia y eficiencia. Y finalmente, un sistema que se asiente en la participación ciudadana, redundando en la cohesión de la sociedad. Necesitamos hacer de este país un país cohesionado, un país que confíe en su sistema de justicia. Necesitamos dar a este país la capacidad de creer que el cambio es posible. Necesitamos que todos ellos deseen, necesiten y se sientan parte de este proceso de cambio. ¿En qué ha quedado el anteproyecto? ¿Qué novedades tiene el anteproyecto? ¿Qué cosas podemos decir que nos trae este anteproyecto? Como todos vosotros podéis leerlo, yo me voy a limitar a fundamentalmente no hablar de cómo se ha plasmado en el anteproyecto las cosas, sino de las ideas que son lo que plasma el anteproyecto. Por lo tanto, el punto de partida de este anteproyecto, y esto quiero recalcarlo porque, como os decía antes, en una jornada parecida que ha habido esta mañana, se ha sugerido por varios de los participantes que este anteproyecto en realidad lo que quiere es quitar la sobrecarga que pesa sobre juzgados y tribunales.
y que por más que luego lo quieren volver de otra manera, esta es la finalidad. Hasta donde podéis creerme. Yo creo que ya me conocéis para saber que soy una persona que habla muy claro y que creo que soy una persona bastante honesta. Hasta donde podéis creerme, os puedo asegurar que nunca, jamás, en ningún momento, el objetivo de esta norma ha sido quitar sobrecarga de juzgados y tribunales. Y cuando digo nunca, es nunca. El objetivo de esta norma es reformar el sistema de justicia con dos ideas rectoras de esta reforma. Potenciar las vías pacíficas y consensuadas de solución de conflictos. Y dos, incluir el paradigma de la adecuación, lo que se ha llamado el cambio de paradigma. Y estas son las dos ideas rectoras. Es cierto que si hacemos las cosas bien, todos juntos, vosotros, nosotros, vosotras, nosotras, se producirá, debería producirse, una reducción de los asuntos que llegan a los juzgados y tribunales. Es cierto. Es decir, las ideas que guían el anteproyecto y que plantean un nuevo sistema de justicia, lo que pretenden es racionalizar el uso de los medios del sistema de justicia. Como la jurisdicción es un medio más del sistema de justicia, se hará de ella un uso razonable. Es decir, un uso menor del que hasta la fecha se está haciendo, porque creo que coincidiremos todos en que en el momento actual se abusa del sistema. Y esto no lo podemos tolerar, porque el sistema sí no es sostenible, porque es caro, recordémoslo, y porque la gente sufre. En los juzgados la gente sufre. Hay otros métodos que alivian ese sufrimiento, que eliminan ese sufrimiento, pues tenemos la obligación de desarrollarlos, de incorporarlos al sistema, de ahondar en ellos, de conocerlos de profundidad. Porque el sistema de justicia tiene una única finalidad. Es el mantenimiento de la paz social. ¿Para qué nace la ley? Para mantener el orden. Es decir, si la ley se desconoce y se produce un desorden, están los tribunales para corregirlo. Pero junto a los tribunales podrá haber otras cosas. Porque si la actuación de un tribunal, lejos de restablecer el orden y la paz social, lo que hace es generar aún más violencia, no está cumpliendo ese objetivo. Si acudimos a los tribunales buscando una pacificación del conflicto y el conflicto no solo no se pacifica, sino que se exacerba, no estamos cumpliendo el objetivo. Luego tendremos que buscar otras formas de resolver los conflictos sociales que sean capaces de realmente lograr esa pacificación. ¿Qué nos encontramos en nuestra realidad? Nos encontramos conflictos muy diferentes. La sociedad actual, esa sociedad líquida de Bauman, tantas veces dicha ya esta frase, es cambiante, es diferente, está formada por individuos muy bien informados, muy bien conectados, muy bien comunicados, muy conscientes de cuáles son sus derechos, muy reivindicativos y por lo tanto no se van a conformar con lo primero que se dé y no van a acatar con reverencia, como sucedía en el pasado, la solución de las autoridades. Para esta sociedad debemos pensar un nuevo sistema. Y como conocemos que los conflictos son distintos y que hay distintos métodos de gestionar los conflictos, todo responsable político que realmente quiera hacer de la justicia ese servicio público que tiene que ser, tiene que incorporar todos los métodos existentes para gestionar los conflictos a la carta de servicios de justicia del ciudadano.
Porque recordemos, la jurisdicción es un método que sirve, pero no siempre es el método adecuado. Y por lo tanto, tenemos que buscar los restantes métodos para ser capaces de afrontar de una vez por todas esa insatisfacción de los ciudadanos con la justicia, para ser capaces de una vez por todas de conseguir que la gente confíe en su sistema de justicia. Es condición indispensable de cualquier país democrático esa confianza de los ciudadanos con el sistema de justicia. Dentro de la órbita europea, España es uno de los países que está a la cola en confianza de los ciudadanos con el sistema de justicia. En los primeros puestos del escalafón están los países nórdicos, Europa Central, nosotros no. Y no podemos seguir así. Estamos empeñados, estamos convencidos, estamos seguros de que lo que vamos a hacer va a conseguir la recuperación de esa confianza. ¿Cuál ha sido la opción política? La opción política, ya la sabéis, ha sido precisamente en este anteproyecto potenciar hasta la extenuación los métodos consensuados de solución de conflictos. ¿Qué método? El anteproyecto no se pronuncia por qué método. Da un catálogo de posibles métodos adecuados, alternativos a la jurisdicción, la conciliación privada, la negociación de abogados, el dictamen de experto no vinculante, la oferta confidencial vinculante, no vinculante, pero como digo, no dice este o el otro, simplemente enumera unos cuantos. En un artículo dice que cualquier otro que suponga una posible vía de acuerdo o de solución consensuada para los conflictos, es decir, son los que se mencionan son ejemplos, pero están todos los que ahora se conozcan y los que en un futuro puedan aparecer. ¿Cuál es el gran problema de nuestro país? Hablábamos antes de esa cultura de judicializar los conflictos. Luego tenemos que llevar a cabo una actuación que poco a poco vaya desdibujando, desmontando esa cultura que hace que busquemos siempre en la jurisdicción la solución. ¿Cómo podemos hacerlo? Evidentemente con acciones divulgativas, con acciones de educación. Ya os puedo adelantar que el Ministerio en su Agenda 2030 da muchísima importancia a esa parte de educación, donde colaborando con los responsables de educación de nuestro país vamos a formar a los escolares en estas otras formas de gestión pacífica de conflictos. Permitidme aquí una aclaración, y es que la famosa Ley de Medidas sobre Violencia de Género, de la que parece que solamente la relacionamos con la mediación para decir que está prohibida en casos de violencia de género, la mediación, bueno, en casos de los asuntos competentes del juez de los juzgados de violencia sobre la mujer, olvida que en el capítulo que dedica la ley a la educación, va detallando ciclo por ciclo que se formará a los alumnos y alumnas de la sociedad española en solución pacífica de conflictos. Y lo detalla desde hablando de preescolar, primaria, secundaria, formación profesional, bachiller, universidad y educación de adultos. A mí me gustaría que todas esas reivindicaciones que se hacen en torno a la violencia de género, también hubiera una reivindicación igual de clamorosa por la necesidad de educar a la ciudadanía en solución pacífica de conflictos, porque ello, como he dicho, redundaría en una mayor paz social, en un mayor respeto de unos por otros y en una forma más sencilla de resolver los conflictos, asumiendo prima facie que el protagonismo de la solución recae en nosotros mismos. Como digo, por tanto, en esta necesidad de un cambio cultural vamos a trabajar codo a codo con el Ministerio de Educación y con todas las comunidades autónomas en esta faceta para intentar transmitir estos nuevos valores de igualdad, autodeterminación, capacidad propia de resolver conflictos que envuelven a toda esta cultura de la paz, esta cultura del consenso que queremos introducir mediante este anteproyecto.
Evidentemente, los que ya no hemos disfrutado de un sistema educativo donde se nos hablara de estas cosas, los que estamos educados de esa otra manera, tenemos que reeducarnos de alguna forma. La resolución del Parlamento Europeo dictada a raíz del informe de la Comisión sobre la aplicación de la mediación, de la Directiva sobre Mediación Civil y Mercantil en los distintos países de la Unión, nos dice que el gran enemigo de la puesta en marcha de la mediación y del desarrollo de la misma es su desconocimiento. Podemos hablar de que este desconocimiento es predicable, por supuesto, y todavía más, de los restantes métodos de solución de conflictos, excluido, diría yo, el arbitraje y quizá podríamos decir también la conciliación. Pues bien. Es difícil llevar a cabo una actuación eficaz en un periodo de tiempo corto que realmente sea eficiente para dar lugar a este cambio de cultura. Se ha dicho que no se entiende, que parece que va en contra de la voluntariedad inherente a los métodos alternativos de solución de conflictos, el que lo exijamos como requisito de procedibilidad. Yo aquí me gustaría hacer dos matizaciones. Es verdad que lo exigimos como requisito de procedibilidad con carácter general, excepcionando las materias no disponibles, asuntos urgentes, cuestiones relacionadas con derechos fundamentales, etc. Está en el articulado del texto. Pero con carácter general lo exigimos, ¿por qué? Porque vosotros sabéis, como yo, por vuestra actividad profesional, la cantidad de veces que cuando las partes llegan a un juicio y el juez pregunta, ¿han intentado llegar a un acuerdo? No se han sentado a hablar. Esto no se puede tolerar más. Como dice el viejo aforismo, antes de entrar en la puerta de los tribunales, debe pasarse por la puerta de la concordia. Y esto es algo de hace siglos, no es una novedad. De manera que lo que pretendemos no es algo que rompa con el pasado, es algo que viene del pasado. Más aún, si tenemos en cuenta que sociedades tan tradicionales como la japonesa o la china, o culturas tribales de África, de América Latina, de Nueva Zelanda, de Australia, utilizan métodos consensuados de solución de conflictos con gran protagonismo de la comunidad. Luego, simplemente de lo que se trata es de incorporarlos a un sistema legal de justicia, nada más, o un sistema público de justicia, pero no hay ninguna ruptura con lo que ya existía. Digo, hemos hecho de ello requisito de procedibilidad porque necesitamos que las partes repiensen su manera de gestionar los conflictos. No hay ninguna limitación a la tutela judicial efectiva porque una vez intentado de verdad el llegar a un acuerdo, pueden acudir a los juzgados y tribunales si el acuerdo no es posible. Pero necesitamos, por así decir, ese periodo de reconsideración, de reflexión, de repensar en términos de concordia el conflicto y su solución antes de que acudan a los tribunales. Porque si seguimos dejando expedita la vía sin un intento de conciliación, esta cultura de paz, que en definitiva es lo que perseguimos implantar de acuerdo a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa y a la Unión Europea, al Parlamento, cuando nos habla del acceso universal a la justicia, no sería posible. Se nos ha dicho, el anteproyecto de ley de impulso de la mediación establecía la mediación atenuada como obligatoria, etcétera, etcétera. Dos aclaraciones. El anteproyecto de ley de impulso de la mediación se ha abandonado. No se va a continuar con él. Estamos en este otro punto, en el anteproyecto de ley de impulso, perdón, el anteproyecto de ley de eficiencia procesal. Segundo lugar, ¿por qué optamos por hacer este requisito de procedibilidad y no una mediación obligatoria, aunque con esa obligatoriedad mitigada que todos conocéis y en la que no voy a entrar? El gran problema que tenía establecer como requisito de procedibilidad el acudir a mediación en determinadas tipologías suponía que en muchas ocasiones se intentaría una mediación
en asuntos no idóneos para ser gestionados en mediación. Y me diréis, hombre, las tipologías que se eligieron eran las idóneas. Claro, pero todos sabemos que los conflictos tienen la parte objetiva y la parte subjetiva. Es decir, ¿un desahucio es idóneo para ir a mediación? Evidentemente sí. Dependerá de la situación en la que estén las partes. Si, por así decir, permitidme la expresión, hay un odio africano entre ellas, ir a mediación es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, las cosas en abstracto son de una manera, pero en concreto son de otras. Por ello, nos pareció que era una opción mucho más democrática, que demostraba una mayor confianza de los gobernantes en los ciudadanos y las ciudadanas de este país, el que fueran ellos mismos quien, del catálogo de métodos que ofrecemos para llegar a acuerdos, elijan cuál es el que se adecúa mejor a su conflicto, sin que nosotros demos ninguna pauta de elección. Porque ello, entendíamos, garantizaba realmente ese acceso a la justicia, que no es solo la justicia de los tribunales, es la justicia del sistema de justicia. Es la justicia que sirve a las partes para llegar a la solución mejor de sus conflictos. Y por ello se permitió el uso de cualquiera de las herramientas de ese amplio catálogo que, como indico, el anteproyecto menciona algunos medios sin ningún ánimo exhaustivo, solo con un ánimo pedagógico de difusión, de dar a conocer a la ciudadanía y a vosotros, letrados, herramientas que a día de hoy se están utilizando en nuestro entorno más cercano. Se ha dicho también que para qué hacemos esto y que existe el riesgo de que se convierta en un mero trámite. En primer lugar, si realmente queremos potenciar el acuerdo, tenemos que llevar a cabo una acción política que lo haga viable. Y la opción política elegida ha sido, como digo, apostar por los métodos adecuados de solución de conflictos como forma de generar esta cultura de consenso, esta cultura del acuerdo, esta cultura de la paz. En segundo lugar, no somos ingenuos. Sabemos que es posible, como decís, que se llegue a convertir en un mero trámite, pero para ello hemos generado muchas garantías para que esto no se produzca. Y las garantías también se han generado siguiendo esas propuestas que se nos hace en la resolución del Parlamento Europeo del año 2018. Se han generado sanciones y se han generado estímulos. Las sanciones, pues todos sabéis que lo que vamos a hacer para garantizar que no es un mero trámite y que las partes realmente intentan un acuerdo es apoderar a nuestros jueces, lo cual además también supone la posibilidad, o mejor dicho, supone el reconocimiento a la labor de los jueces de este país. Apoderamos a nuestros jueces para que puedan profundizar en lo que han hecho las partes para intentar llegar a un acuerdo a lo largo del procedimiento, lo que hicieron antes, lo que han hecho a lo largo del procedimiento si han sido derivados judicialmente, y en el caso de que consideren que las partes realmente no se han esforzado nada en llegar a un acuerdo, es decir, lo han convertido en ese mero y simple trámite, sabéis que puede tener consecuencias negativas para quien no ha colaborado para llegar a un acuerdo. Nos hemos cargado, y lo sabéis, el principio del vencimiento objetivo de costas, de manera que el demandante que encuentra una demanda que le da toda la razón puede ver que no se declaran las costas a su favor por no haber colaborado en la solución pacífica del conflicto antes de llevarlo a los tribunales o cuando fue derivado judicialmente. E introducimos también otra cuestión que yo creo que es muy interesante, que es ese concepto del abuso del procedimiento, que ya estaba también en nuestra legislación, pero bueno, es darle un poquito más de claridad, por entender que la sostenibilidad de la justicia, de la que habla el propio título del anteproyecto, y que entronca, como decía, con ese objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que no debemos nunca perder de vista, pues nos permite sancionar a quienes están abusando del procedimiento, porque los recursos son limitados y es responsabilidad de todos nosotros utilizarlos de manera adecuada. Si abusamos de estos recursos, si malbaratamos lo que existe, es el dinero de los impuestos de todos nosotros, como dicen los americanos. Yo creo que quien lo hace
merece una sanción. Por lo tanto, cabe la posibilidad de imponer multas a quienes abusen del procedimiento a juicio del juez. Todo ello deberá hacerse en una resolución judicial motivada, evidentemente. Incentivos. A día de hoy sabéis que el gran incentivo da respuesta a una demanda que veníais haciendo desde muchos sectores de la abogacía, muchos de ellos relacionados con compañías aseguradoras y reaseguradoras, cuál era la igualdad de trato fiscal entre acuerdos alcanzados extrajudicialmente y acuerdos alcanzados judicialmente. No sé si todos vosotros estaréis de acuerdo, satisfechos con la respuesta que hemos conseguido, con la regulación que hemos conseguido hacer. Os puedo garantizar que ha sido una tarea tremendamente complicada. Os puedo garantizar que ha sido una de las cosas que más nos ha costado sacar adelante. Quizá sería deseable una mayor amplitud, quizás sería deseable que tuviera menos requisitos, esta posibilidad de que los acuerdos extrajudiciales no tuvieran el mismo tratamiento en el RPF que los judiciales o los aprobados judicialmente, sin tanto requisito de elevación a escritura pública, presencia de abogado, presencia de compañía de seguros, pero la agencia tributaria, la administración, el Ministerio de Hacienda presentaba muchos recelos a posibles fraudes y como digo, ha sido una larguísima negociación la que hemos llevado a cabo hasta poder conseguir lo que está en la norma. Yo a todos os pediría tranquilidad, os pediría confianza, porque yo creo que lo importante es dar pasos. Y lo que se ha conseguido es dar un primer paso, importante, y es solo un primer paso. Seguiremos adelante, os lo podemos garantizar. ¿Qué otras cosas queremos hacer como incentivos que todavía no están en el anteproyecto de ley, pero sí están en la agenda del Ministerio? Pues evidentemente el reconocimiento de la labor del abogado que llega a acuerdos, un reconocimiento paralelo, similar, a el abogado que lleva el asunto a litigio. Es decir, a día de hoy, ¿por qué los abogados seguís litigando? Claramente, pues porque os compensa económicamente. Por lo tanto, tenemos que buscar un sistema donde os compense económicamente el llegar a consenso. Y estamos seguros de que estáis deseando que esto sea así. Por lo tanto, plena confianza en la abogacía, que como ahora vamos a ver, vais a tener un papel fundamental en la puesta en marcha de todas estas herramientas. Voy a ir terminando porque me parece que si no me voy a quedar sin tiempo para el debate, pero sí me gustaría decir el papel protagonista que os corresponde a los abogados en todos estos sistemas. Y sí me gustaría decir cómo queda la mediación tras todos estos avatares, dando con ello, intentando dar respuesta a cuestiones que se están planteando desde distintos colectivos. En primer lugar, por parte de muchos mediadores que no pertenecen a profesiones jurídicas, se nos está diciendo que el anteproyecto los margina, que por ejemplo cuando se habla de que cuando se trate de un acuerdo en el que no intervengan personas que estén formados en derecho, es necesaria la presencia de abogado, etcétera, etcétera. Bueno, sabéis que este anteproyecto es una propuesta. Ahora estamos en el trámite donde todos vosotros podéis hacer vuestras observaciones y yo os puedo asegurar, porque así lo ha hecho esta mañana el secretario general del Ministerio y así lo ha hecho también públicamente el ministro en otras ocasiones, que estamos atentísimos a todo lo que digáis y que no solamente vamos a atenderos, sino que vamos a tomar muy en cuenta y a utilizar todo aquello que nos propongáis para mejorar la ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que lo que va a hacer esta norma al abrir estas otras formas de solución pacífica de conflictos va a ser precisamente ampliar de una manera inmensa el campo de aplicación de todos los métodos alternativos de solución de conflictos, porque en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas de este país se vayan acostumbrando a resolver por sí mismos sus conflictos, yo creo que esto crea adicción y que cada vez más se va a demandar
cualquiera de estos métodos según el conflicto que tengamos entre manos, sea mediación, sea conciliación privada, sea dictamen de expertos. Creo además que en estas contiendas que se veían a lo largo de estos años entre distintas profesiones, arquitectos, ingenieros técnicos, abogados, procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, y perdonadme a algunos que no menciono, economistas, asesores fiscales, etcétera, etcétera, en el reparto, por así decir, de la mediación, yo creo que poco a poco cada uno vais a ir encontrando vuestro propio espacio. Considero que, por ejemplo, profesiones como la abogacía, profesiones como la ingeniería o la arquitectura van a tener un interesantísimo campo en ese dictamen de experto no vinculante, un interesantísimo campo de actuación. Considero también que poco a poco vamos a ir cada uno entendiendo cuál es el lugar que nos corresponde, y lo único que pediría es que, igual que los mediadores y mediadoras pidieron de la jurisdicción generosidad para ceder y compartir espacio, yo creo que a día de hoy hemos de pedir también a los mediadores generosidad para ceder y compartir espacio a otros profesionales o otras formas adecuadas de solución de conflictos. Se nos ha dicho que cómo es posible poner en plano de igualdad la mediación con otras formas, otros procesos, otros sistemas, mejor dicho, de solución pacífica de conflictos, cuando la mediación está regulada y los demás no. A mí en esto me gustaría que todos juntos hagamos un esfuerzo para abrir nuestra mente. Todos los métodos adecuados de solución de conflictos son métodos adecuados de solución de conflictos. Es una tautología, pero es una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que a los mediadores no les gustaba nada que los jueces dijeran que, hombre, que un mediador puede resolver hasta donde puede, pero que realmente el que sabe del conflicto es el juez. Bueno, pues yo os pediría que no descalifiquéis, los mediadores, a los restantes profesionales que puedan llevar a cabo esta gestión de conflictos a través de otros métodos. Es verdad que la mediación está regulada, pero es verdad que la mediación está regulada porque es la que más tradición, dentro de la breve tradición que tiene, en nuestro ordenamiento. Está regulada porque desde la Unión Europea nos han obligado a regularla. Pero realmente todos estos métodos alternativos de solución de conflictos tienen existencia propia sin necesidad de una regulación, porque no todo conflicto tiene que atravesar la vía de la justicia formal, no tiene que atravesar el sistema de justicia. Por lo tanto, no necesitamos leyes para todo. Precisamente la grandeza de estos métodos es su flexibilidad, es que tienen existencia en sí misma, es que se pueden adaptar para ser utilizado en otros entornos, como puede ser el jurisdiccional. Por lo tanto, olvidemos, los que somos de profesiones jurídicas, nuestras categorías jurídicas que tanto nos cuesta olvidar. Hay muchas formas de resolver los conflictos y no todas tienen por qué estar reguladas en las leyes. Me diréis, pero ¿y la seguridad jurídica? Seguridad jurídica para lo jurídico. Para lo que no es jurídico no es necesaria la seguridad jurídica. Insisto, la mediación está regulada porque es la más conocida, porque la Unión Europea nos ha ordenado hacerlo. La regulación de la mediación de la Ley 5/2012 sigue en vigor, con las reformas que se hacen en este anteproyecto de ley, pero sigue regulada exactamente igual que estaba, sin ponerle ni quitarle nada. No viváis lo que introduce el anteproyecto como competencia, vividlo como compañeros donde compartir espacios. Es más, yo creo que se abren miles de posibilidades. Cualquier mediador, obviamente, puede ser conciliador, porque de lo que se trata es de conocer las herramientas que nos van a llevar a una buena solución de un conflicto. Se trata de saber cómo gestionar un diálogo, se trata de saber cómo establecer la comunicación, se trata de saber cómo gestionar los intereses y descubrir más por debajo de las posiciones, intereses y necesidades de las partes. De eso se trata. Por lo tanto,
los mediadores vais a poder ser conciliadores, con lo cual se os están abriendo muchísimas otras puertas. Yo decía, ¿por qué la conciliación privada? Pues os pondré un ejemplo. La conciliación privada es lo que llevó a cabo Pascual Sala, esa mal llamada mediación en el caso del edificio Fenosa, que si no hubiéramos permitido que se llegara a un acuerdo mediante esta vía, nos hubiéramos perdido un acuerdo fundamental para todos los que estamos incorporados a este ámbito de la resolución pacífica de conflictos. Por lo tanto, relajémonos, confiemos en lo que estamos haciendo. La ley nos menciona los métodos. La ley dice que se va a hacer un estatuto del tercero neutral. En ese estatuto se van a regular las funciones de ese tercero neutral general. Pero no es necesario regularlo todo, no es necesario legalizar todo, no es necesario procedimentalizar lo que precisamente nace como alternativa a los procesos. Por lo tanto, dejemos, confiemos en esa madurez democrática de la que hablaba en un principio. Confiemos en los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y en su capacidad para ejercer adecuadamente la libertad y su capacidad de decisión. Finalmente, termino. Papel protagonista absoluto de la abogacía. ¿Por qué? Porque como todos sabéis, en este país, cuando las partes tienen un problema, lo primero que se hace es acudir a consultar a un abogado. Por lo tanto, a vosotros os corresponde la tremenda, maravillosa, apasionante responsabilidad de aconsejar a vuestro cliente cuál sea de todo ese catálogo de métodos de gestión pacífica de conflictos el que más se adecua al conflicto concreto que tienen las partes, dadas todas las circunstancias del mismo. Os corresponde, por lo tanto, el protagonismo, os corresponde, por lo tanto, toda la capacidad para lograr que este sistema vaya hacia adelante o no. Como decía antes, el sistema universitario os ha preparado para ser abogados que pleitean. Este anteproyecto pretende devolveros esa función que tradicionalmente ha tenido la abogacía de ese consejero, ese hombre de confianza de los ciudadanos y ciudadanas que le daba aporte, soporte y buenos consejos para la gestión de su conflicto. Con el paso de los tiempos, quizá los años de dictadura, quizá las codificaciones, quizá el devenir de los tiempos, hizo que casi todos los abogados de este país se hayan convertido en abogados procesalistas y abogados que van al procedimiento. Yo creo que merece la pena volver a retomar ese papel mucho más grande, mucho más moralmente reconfortante, que es el de ese hombre bueno, ese consejero que busca ante todo la mejor solución y que pone por delante de todo lo demás el interés de su cliente, en que no sufra, en que realmente alivie su dolor y que consiga sacar adelante sus conflictos de la mejor forma posible, encontrar la solución de sus conflictos. Finalmente, lo que pretendemos es que todos los ciudadanos y las ciudadanas participen en el sistema de justicia. Mediadores, conciliadores, abogados que negocian, todos formáis parte de la ciudadanía, no del poder judicial, no del poder público. Ese protagonismo que se os da en este anteproyecto, ese protagonismo que se os da como ciudadanos y se os da como abogados, y además toda esa labor que habéis hecho a lo largo de todos estos años en formaros, en mediación, en conflictología, etcétera, etcétera, yo creo que es el gran momento para ese cambio del sistema de justicia, para esa justicia de un futuro que hemos dibujado un poco hoy aquí, que es lo que pretende el Ministerio dibujar, y que yo he dicho el futuro de la justicia del futuro, porque realmente el futuro de la justicia depende de nosotros y somos todos nosotros y nosotros juntos y juntas quienes vamos a decidir cómo sea esa justicia del futuro. Fijaos, hay una cosa que es lo que nuestra cabeza ve y hay otra cosa que es la realidad. Nosotros hablamos de la justicia desde lo que nuestra cabeza ve,
pero la realidad de la justicia es mucho más. Por eso los niños, cuando tienen 3 y 4 años y no han oído hablar nunca de juzgados ni tribunales, y sus padres les riñen y ellos no están de acuerdo, dicen, no es justo. Es decir, la justicia está dentro de cada uno de nosotros de una manera natural. Es un sentimiento, es una convicción, es algo que forma parte de nosotros. Por ello, con este anteproyecto, hemos pretendido hacer un sistema de justicia humano. Eso es lo que queremos para el futuro, un sistema de justicia humano. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu intervención clarificadora, como siempre, extensa esta vez, y te lo agradezco más en las circunstancias en las que estamos. Pero sobre todo te tengo que agradecer el que nos animes a la abogacía en ese compromiso, que ya sabes que es firme de la mayoría de los que estamos aquí, pero que nos animes a sumarnos a eso tan importante que es recobrar la confianza en la administración de justicia, en la justicia por parte de los ciudadanos, y sobre todo el que recalques ese protagonismo que tiene la abogacía. Te voy a formular, algunas de ellas ya has transitado, pero por si acaso quisieras clarificar algo, algunas de las preguntas que habían llegado en el chat y que lógicamente no te daba tiempo a leer, y si hubiera alguna más que se formule ahora para ajustarnos a los tiempos, te la realizaría nuestra compañera Electra. Si bien teníamos la compañera Elena Gutiérrez que planteaba una cuestión que yo quiero reformular y quiero que quede claro, es decir, si habíamos hablado permanentemente sobre el anteproyecto de la ley de impulso a la mediación, cómo se ha dejado eso, la famosa obligatoriedad de la sesión informativa, y lo que quiero saber es que se nos clarifique si el anteproyecto mantiene que la asistencia a la sesión informativa de mediación servirá como el cumplimiento de ese requisito de procedibilidad impuesto. ¿Podrías confirmarnos esto? Sí, claro. Yo creo que además en algún momento del texto se dice expresamente que el acudir a una sesión inicial de mediación servirá como cumplimiento del requisito de procedibilidad debidamente documentado, que se ha hecho así. O sea que sí, claramente sí. Es decir, yo creo que a veces es difícil imaginar cómo queda la mediación en este anteproyecto, y entiendo que sea difícil entenderlo, pero lo que hemos hecho ha sido, el anteproyecto regula ese nuevo sistema de justicia y se remite a lo que es la ley de mediación para la regulación de la mediación, porque ya está ahí regulada, y yo creo que todos sabéis que yo soy una gran defensora de la ley 5/2012, me parece un buen texto legislativo, me parece un texto acertado, claro, y que quizá es cierto que necesitaba de un impulso, pero bueno, la actual ley, el anteproyecto de ley que tenemos ahora entre manos pretende dar ese impulso, ciertamente no solo a la mediación, sino a todos los más. Yo creo que esto no es más que cumplir lo que desde muchos sectores se estaba pidiendo. O sea, no podemos, empujamos la mediación, luego empujamos la conciliación, no, ya era hora de dar un paso hacia adelante y poner de una vez por todas todos los métodos adecuados de solución de conflictos en el mismo nivel dentro del sistema de justicia. Y eso es lo que se ha pretendido hacer. Perfecto. También, mira, te traslado la pregunta que nos hacía nuestra querida compañera Marisa Álvarez Puerto en lo relativo a si se contempla algún tipo de mecanismo para evitar los posibles desequilibrios que se podrían plantear frente a quienes son beneficiarios de justicia gratuita cuando acuden a este tipo de procedimientos, es decir, que no se vean perjudicados en la posibilidad de trabajar en los MACs, si así les interesa su concepto. Sí, a ver, ha sido una cuestión muy debatida en el Ministerio, y yo personalmente he sido muy pesada, creo que es la palabra que hay que ser sincera con cómo he sido, pesada, con la necesidad de que desde el sistema público se sufraguen los costes de los, vamos a llamar, facilitadores, para que existan englobados cualquiera de las personas que prestan estos servicios de métodos adecuados de solución de controversia. Evidentemente, si hay una negociación entre abogados, irá por el cargo a justicia gratuita y ya está. Pero cualquier otro caso, mediadores, conciliadores privados, esos expertos neutrales no vinculantes, yo creo que tienen que afrontarse los gastos desde el sistema público. ¿Cuál es el problema y por qué no aparece tan claramente como podría ser en el texto, como podría estar en el texto? El problema claramente es, y no se os escapa, que el Ministerio solamente es competente en el territorio ministerio, puesto que comparte la tarea de administrar justicia con administraciones públicas diferentes, comunidades autónomas con competencia de justicia transferida. Entonces, simultáneamente a la tramitación de este anteproyecto, en la mesa intersectorial, en el grupo de trabajo que hay con comunidades autónomas para este anteproyecto,
se va, entre otras cosas, a negociar la manera en que se haga pago desde lo público de todos estos gastos. De hecho, hay una disposición adicional, no sé si es final o adicional en este texto, que habla de que, bueno, las distintas administraciones competentes podrán financiar bien por subvenciones, bien directamente, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya se abre una puerta. Hubiera sido deseable que estuviera más cerrado, pero como digo, hay que hacer una negociación previa. Sabéis que este ministerio se precia de actuar desde la cogobernanza, no solamente con entidades como las vuestras de mediación, sino también con las otras comunidades autónomas responsables en justicia, y por lo tanto no se ha podido prever. Pero el compromiso del ministerio está ahí. Hay presupuesto por parte del ministerio para hacer estos pagos, está presupuestado por parte del ministerio, y esperamos, claro, que todo esto se apruebe y se lleve a buen término. Pero efectivamente, esta es la idea del ministerio, que es la única manera de realmente garantizar la igualdad de todos en el acceso a la justicia a través de estos nuevos sistemas. Sí, es así. Estupendo, gracias Ana. También nuestro querido compañero Javier Jiménez Ugarte realmente lo que nos afirma es, como siempre hemos visto, si no estamos ante un texto que es demasiado ambicioso, que estamos olvidando, nos dice él, el viejo principio de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Claro, a ver si va a ser excesivamente ambicioso. Parte contestabas, quiero que lo ratifiques. Y también nos preguntabas si conoces, ya se han empezado a publicar trabajos y análisis, con independencia de los diferentes informes que se hicieran en la convocatoria de transparencia, si conoces algún trabajo o análisis que ya haya publicado o se haya publicado en el estudio de la norma. Pues lo primero que me has dicho, perdona, era... Ah, sí, no es ambicioso. Sí, realmente no se está siendo demasiado ambicioso y puede no llegar a nada después del avance que tenía el anteproyecto de la ley de impulso. Pues yo, francamente, creo que no. Creo que va a ser muy difícil, creo que va a exigir mucho esfuerzo, pero yo creo que es el momento. Si el ministro lo tenía muy claro antes de la pandemia, la terrible situación de la pandemia ha puesto de relieve que estaba en lo correcto, en el camino correcto, porque todas las propuestas que se han recibido para el plan de choque de la Administración de Justicia, todas hablaban de métodos adecuados de solución de conflictos, potenciar mediación, potenciar conciliación, potenciar distintos métodos de solución de conflictos. Por lo tanto, haciendo de la necesidad virtud, todo el mundo se ha dado cuenta de que el sistema de justicia como está es insostenible y que hay que ir a formas mucho más eficientes, mucho más sostenibles de justicia. Y claro, la racionalidad de las cosas nos aboca a los ADR o a los más, que no queda otra. De manera que yo creo que estamos en el punto justo. ¿Que es difícil? Claro. O sea, para mí lo difícil es que este convencimiento que yo tengo y que veo tan claro, ser capaz de transmitirlo para que todo el mundo lo vea con la misma claridad que yo. Eso es lo que nos toca hacer ahora, conseguir que se entienda bien lo que estamos haciendo. Por eso yo en todo momento en el ministerio he dicho, tenemos que contarlo y contarlo muy bien, porque todos sabemos cómo percibimos la realidad, ¿no? Tenemos ese filtro en nuestra mirada que solamente deja que pase lo que nosotros queremos ver. Entonces tenemos que contarlo muy bien para ampliar esa mirada, para que se vea en toda su grandeza este anteproyecto, que es verdad que es complicado, que es verdad que es un anteproyecto ambicioso, pero que yo creo que es un proyecto necesario y que se adecúa perfectamente a la situación actual. O sea, que va a poder dar respuesta a esta situación actual. Y recordemos, son 3 patas. Es eficiencia procesal, organizativa y digital. Y yo creo que las 3 juntas, es decir, madre mía la que estamos montando, pero es que o lo hacemos todo o no podemos hacer nada. Con lo cual, lo único que podemos hacer es pediros vuestra ayuda. Sabemos que es complicado, pero igual que antes decía Fernando, que mientras estuve en el Consejo conseguí que todos vosotros fuerais un gran apoyo, de manera que siendo 2 personas las responsables de todo esto, técnicas, nadie podía creer que entre 2 pudiéramos hacer tanto, es que no éramos 2, éramos 2 con todos vosotros y vosotras.
Entonces, ahora va a ser lo mismo. Somos el ministerio con toda la sociedad civil, con todos los operadores jurídicos, con todos los que realmente estáis preocupados y ocupados en que la justicia española sea la que merecemos. O sea, ya es hora de tener una justicia de calidad. Ya es hora de dejar ese mantra de la justicia no funciona, cualquiera va al juzgado a saber lo que tarda, ya ves tú esto, pues anda que los abogados. No, ya está bien, ya está bien. Vamos de verdad a coger las riendas de esta justicia y a encaminarla hacia ese futuro, esa justicia de futuro que todos queremos, de calidad, sostenible, eficiente, cercana, comprensible. Muchas gracias, Ana. Y ya para finalizar y para que seamos respetuosos, porque ya vamos mal de tiempo, en la línea de lo que preguntaba nuestro compañero Blas Piñar, solo me gustaría saber qué les dirías a aquellos compañeros de la abogacía, aquellos que entienden, nos decía el compañero Blas, la picaresca, el llamar actividad negocial a la picaresca de mandar meramente un mail. ¿Qué les dirías para que se sumaran a este proyecto y para que se sumaran a lo que decíamos, a que confíen en esta nueva forma de hacer justicia? Pues les diría dos cosas. Les diría por una parte que pueden seguir trabajando así, pero que quizá cuando su cliente, otra persona, le cuente que su abogado le recomendó un método alternativo de solución de controversias, sea el cual sea, y que resolvió rápidamente el conflicto con poco dinero, una solución maravillosa y que se cumplió sin más, pues a lo mejor el cliente dice, oye, pues la próxima vez yo me busco a uno de estos abogados que recomiendan este tipo de cosas, porque el mío, por más que yo quiero llegar a un acuerdo, siempre me dice que eso no vale para nada. O yo pensaba que no valía, pero viendo lo que tú me estás contando, pues igual. Es decir, es importante fidelizar a los clientes y es importante ser honrado y honesto con los clientes y con la otra parte. Eso por un lado. Y por otra parte, que tengan en cuenta que los jueces van a controlar lo que ha pasado y que los jueces pueden imponer consecuencias tremendamente graves como el abogado, como por ejemplo no declarar a su favor las costas y que se lo explique al cliente. Y que además los jueces pueden imponer una sanción por abuso del procedimiento, que ya sabéis que hay precedentes y también se lo tienen que explicar a su cliente. Entonces, bueno, yo creo que la ley tiene recursos y mecanismos para evitar que esto sea así. Y además, yo insisto, y lo he dicho siempre y sabéis que soy una firme convencida de ello, hay jueces buenos y malos, secretarios judiciales letrados, judiciales buenos y malos, fiscales buenos y malos, funcionarios buenos y malos, procuradores buenos y malos, abogados buenos y malos. Yo soy una persona que tengo una confianza ciega en la abogacía de nuestro país. Y sé que hay abogados buenos y malos, pero la mayoría intentan hacer su trabajo y hacerlo bien. Y como esto es así, yo confío plenamente en que con vosotros, de vuestra mano, vamos bien. Lo vamos a conseguir. Pues muchísimas gracias, Ana. Qué mejor broche que ese y qué mejor broche que seguir sumando. Gracias a ti por la intervención, te lo reitero. Gracias sobre todo en un día como hoy tan complicado. Y gracias a todos los participantes por estar ahí y por estar sumando esfuerzos, porque estoy seguro que todos vamos a estar sumando esfuerzos en hacer las cosas mejor, en hacer que este anteproyecto sea una realidad con las correcciones técnicas que sean necesarias, pero hacerlo realidad y hacer realidad esa nueva forma de justicia por la que llevamos todos trabajando tanto tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por tu exposición. Tenemos una pregunta del compañero Eduardo Ruiz Fernández. Solo una ha entrado que te voy a leer. Nos pregunta, aparte de agradecerte la exposición, nos dice, parece difícil, a pesar de las buenas intenciones del texto, que el juez se ponga a valorar si en el fondo se ha intentado hacer un uso adecuado de los MASC como vía para resolver el conflicto y no un uso de mero trámite, siendo la justicia española tan extremadamente formalista. ¿Qué valoración le merece este comentario? ¿No habría que buscar incentivos más palpables, mejor que desincentivos al uso inadecuado? Bueno, incentivos también se han buscado, como ya he dicho. Los incentivos van del orden de este beneficio fiscal, que yo creo que cualquier abogado que se precie sabe que le puede interesar a su cliente claramente el tener un acuerdo extrajudicial sin necesidad de pasar por el juzgado, ahora que hemos conseguido que el tratamiento fiscal sea igual.
Se está también trabajando, como ya he dicho, por los honorarios de la abogacía equivalentes cuando llegan a cabo asuntos consensuados o contenciosos, y también se está buscando precisamente incentivar a ese colectivo que se ha mencionado, al de los jueces, porque también sabéis que los jueces tienen esa paga un poquito austera, vamos a decir así cariñosamente, de productividad, que cuenta diferentemente las sentencias dictadas en asuntos contenciosos que cuando se aprueban convenios consensuados. Bueno, pues también se está intentando que los jueces tengan el mismo reconocimiento cuando hacen el trabajo de una manera o de otra, puesto que lo que intentamos es potenciar las fórmulas consensuadas de solución de conflictos. En este sentido, yo creo que también será un poco de respaldo hacia la carrera judicial el que vean reconocida la labor de intentar los acuerdos, y que supongo que será un acicate para la carrera el profundizar en si realmente las partes han intentado llegar a acuerdos o no. Con otra cosa que debo decir, y es que ya tenemos una tradición de jueces en nuestro país que han trabajado mucho en pro de todas estas formas alternativas de solución de conflictos para incluirlas como complementarias en los procedimientos, y que sí han pedido a las partes explicaciones de por qué no habían ido a mediación cuando han sido derivadas, o incluso han impuesto esas sanciones de las que yo hablaba cuando se entiende que ha habido un abuso del procedimiento. Pueden verse resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo. Pero además de esto, debo decir que, como ya he dicho antes, que en este cambio de cultura íbamos a trabajar en la Agenda 2030 con muchos colectivos, uno de los colectivos con el que precisamente se trabaja en la formación tanto continua como inicial es con el colectivo judicial, para irles acercando cada vez más estas realidades y, por así decir, para que todos y todas tengamos cada vez más presentes que el cambio de paradigma es cosa de todos y que todos tenemos que contribuir a que realmente la sociedad española vaya hacia esa capacidad de solucionar pacíficamente los conflictos. De forma que yo quiero transmitir ese mensaje de confianza y tranquilidad, porque las cosas salen adelante cuando hay ganas para hacerlas, y hay ganas de sobra. Pues muchísimas gracias, y te digo que hay muchísimos mensajes en el chat que te dan la enhorabuena, las gracias, y han dicho que ha sido una ponencia muy que le ha brindado muy emocionante e inspiradora. Muchas gracias. Muchas gracias Hasta a todos. luego. Ha sido un placer estar con vosotros. Adiós. Muchas gracias a ti. Adiós.